Buenas noches, nuevo participante. ¿Cómo están el día de hoy? Todo bien, maestra, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Buenas La noches, semana maestra. pasada estuvimos visualizando lo que es el módulo 2, donde trabajamos lo que es la dispensación de los medicamentos. ¿Quién de ustedes me puede decir sobre los temas que tratamos o lo que pudimos visualizar en lo que es el contenido de la semana próxima, o sea, que pasó, sobre la dispensación de los medicamentos? Vamos, que recuerdan, firmo dispensación. Yo, maestra. Vamos, Dari. Hablábamos, ay, perdón, déjame prender la cámara. Perdóneme el tour. Hablábamos acerca de la buena dispensación, del profesional que debe realizar la dispensación, del proceso de la dispensación y también tocábamos el tema de las recetas, de cómo deben ser bien prescritas, de cómo son válidas para el seguro, de lo que debe contener una receta para que sea válida en la dispensación. Y también tocamos un poquito la diferencia de la dispensación y de la dispersión como tal del medicamento en el centro farmacéutico. Excelente, Dari. Vamos, alguien que pueda complementar un poquito a Dari. Vamos, ¿alguien más? Vamos, ¿qué recuerdan de lo que trabajamos en el módulo 2? Estábamos trabajando también, maestra, sobre las clasificaciones de los antialérgicos según su acción terapéutica, para qué sirven y cómo qué pueden mejorar y qué pueden controlar. Y se pueden hacer así mismo. Del antialérgico hablamos de lo que es reacciones alérgicas, como aquella sustancia que puede ser nociva para el cuerpo y contrarrestar lo que es la acción terapéutica de esos fármacos o alimentos o sustancias que no puedan producir esa reacción alérgica. Muy bien, Anelis. Voy a compartir un poquito de pantalla, vamos a hacer énfasis en esta parte, que no me gustaría que se vayan eh, acá. Si me dicen que pueden ver la pantalla, pueden visualizarla. Sí, maestra. Bueno, aquí vemos lo que es la receta que trabajamos la semana pasada. Voy a hacer una retroalimentación rapidito, lo más esencial y más importante de este tema. Dentro de ello pudimos ver lo que es las prescripciones, ¿no? ¿Verdad? Llenar los espacios en blanco. Le di un ejemplo de ellas y estuvimos hablando que para dispensar un medicamento por vía de receta, si es por seguro médico o por la misma dispensación que no tiene cobertura por el seguro, normalmente todas las indicaciones deben tener en cuenta lo que es el logo o el área donde va lo que es la atención al paciente, ¿no? ¿Verdad? Teniendo en cuenta el hospital, el centro donde va a ser atendido, la dirección, ¿no? ¿Verdad? Número de teléfono, y dentro de ella debe contener lo que es los datos del médico, que va a variar la receta, los datos del médico,
dentro de esos datos del paciente, lo que es el diagnóstico. O sea, hay veces que se le va a poner diagnóstico, pero hay veces que no se le incluye lo que es el diagnóstico, lo que se le incluye el diagnóstico. Y dentro de ello lo que es el medicamento, ¿no? ¿Verdad? Teniendo en cuenta lo que es el nombre del medicamento, la concentración de dicho fármaco y la posología, que es la forma de administración del medicamento, ¿no? ¿Verdad? Y dentro de ello también del lugar va a tener lo que es la fecha, el sello de la institución y sello del médico y ese cuadro para uno dispensar dicha receta o medicamento debe tener constancia de eso. Todas las indicaciones del médico teniendo su nombre, su sello, su S4, la indicación de dónde viene, de qué centro viene o de qué unidad de atención primaria procede la indicación, teniendo el nombre del paciente, la fecha que sea correcta. Ninguna indicación debe tener ninguna tachadura o rayón, ni mancha por el estilo, ni debe estar maltratada para poder dispensar o despachar ese medicamento. Aquí le puse un ejemplo, más o menos, de lo que se pudo visualizar que debían de hacer. Aquí vemos que dentro de lo que es la estructura de una receta, faltan muchos datos que son importantes para yo poder dispensar el medicamento. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿De dónde viene la indicación? ¿De qué centro de atención viene? Si de una atención primaria, una atención secundaria o terciaria. Y dentro de ello, tener en cuenta el nombre del paciente, el sello y la firma del médico o del centro donde fue asistido. Aquí vemos que tiene lo que es el nombre del medicamento. Podemos ver la concentración de dicho medicamento y vemos lo que es la posología, que es el uso o la forma de administración del medicamento. Teniendo en cuenta en esta indicación todo lo que pusieron aquí o pudieron llenar lo que esta parte, señalizando estaba bien correctamente según lo que pudimos visualizar. Pero dentro de eso, habíamos que señalar o teníamos que señalar las cosas que partan, o sea, como el sello del médico, la firma del médico, el nombre del paciente, el lugar de donde fue atendido o centro de donde fue atendido o tuvo la asistencia dicho paciente. Correcto de aquí, eso nunca se lo puedo olvidar, porque es un proceso de validación o evaluación para tener una certificación de dicho curso, siempre le van a orientar sobre la dispensación y le van a entregar ciertas recetas y ciertas indicaciones que tienen que validar si es correcta o no. Y tienen que enfatizar teniendo en cuenta todos los datos que sean necesarios para yo poder dispensar dicho medicamento. ¿Claros hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Vamos, Sí. vamos a tratar de abrir lo que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el manejo de los medicamentos.
Maestra, disculpe, antes de que usted Dígame. comience con el tema, yo tengo una situación aquí, entonces le quiero preguntar para ver Vamos, aquí estamos para aclarar dudas. sí, pero lo que pasa es del módulo 3 ya yo hice todas las asignaciones excepto el segundo examen. ¿Qué pasa? Que Menos eh, el módulo 2 o el módulo 3. no, el módulo 3. El segundo examen del módulo 3 yo lo comencé, o sea, yo lo abrí para iniciar, pero cuando estaba leyendo las preguntas y analizando la primera, se me apagó el computador porque se fue la luz. Entonces yo no llegué a hacer nada. Yo prendí de nuevo el computador cuando la luz regresó, que literalmente fue ahí mismo que regresó. Y entré todo a la plataforma y entré, pero no entré al examen, simplemente entré a donde dice examen del módulo 3 y me apareció que estaba, o sea, que está en proceso, o sea, que como que estaba pendiente, que está en proceso, algo así. Pero en ese momento tuve que pararme de la computadora a hacer algo con mi abuela que me necesitaba en ese momento y yo no continué el examen, pero ahora yo entro de nuevo a la plataforma porque estamos en la clase y me dice que ya terminó. Parece que que la hora estaba corriendo. Ah, sí, Y porque es por hora. Tienen una hora para poder llenarlo. entonces Pero la calificación está en 0, pero yo no llené ninguna no pregunta. terminas de completar. Tranquila. Vamos a tratar entonces de ajustarla nuevamente para que entonces pueda entrar nuevamente. Entonces mi pregunta es, dice que tengo 2 intentos. Si yo le doy a Ajá. reintentar O sea, examen, son dos lo hago intentos. normal. Y la puntuación máxima es la que se queda arrojada. Ah, ok. Entonces yo lo puedo intentar más adelante sin Ah, problema. bueno, mucho mejor. Entonces, si te da la opción de intentarlo nuevamente, hazlo. Pero Y si no me después de ahí, ya sabes que posiblemente te dé otro intento. Si no, ya ese es el último intento que vas a tener y sí. la puntuación más alta es la que se queda arrojada. Ok, entonces sí, pues sí tengo otra oportunidad para hacer el examen. Ok, Ujú. gracias. Puedes visualizar la pantalla. Vamos a comenzar con este tercer módulo, que es el manejo de los productos farmacéuticos de ventas libres. Aquí pudimos visualizar dentro de lo que son los temas. Vamos a hacer una retroalimentación antes de aclarar dudas y sugerencias sobre el tema trabajado. Vamos. ¿Quién comparte sobre lo que hemos trabajado en este módulo? Vamos, chicos. No me digan que no han trabajado este módulo. Vamos, Marley. Buenas noches. Bueno, Buenas lo que noches. yo todavía, lo que hasta ahora yo he podido ver del módulo, lo primero es que el módulo abarca prácticamente todo el curso en el sentido de que explica desde el origen de la farmacia como oficio. Hace como un recuento histórico, pude ver de cómo se dieron los primeros avances en cuanto a la composición de los medicamentos. eh, Luego habla sobre la definición de medicamentos, cuáles son los componentes, sobre el principio activo, que ya eso lo habíamos visto, cuáles son los tipos de excipientes, o sea, los coayudantes y los excipientes. También explica la clasificación.
que puede ser si son genéricos o comerciales, y también explica cuál es, cuál es su diferencia en cierto sentido y de qué manera nosotros podemos abordar cuando vamos a dispensar medicamentos a los clientes que tengan dudas en cuanto a la elección de ese tipo de medicamentos. Algo que también tenía el contenido era, que ya usted también lo había mencionado, es que los medicamentos que son de libre venta están, son determinados por el Ministerio de Salud Pública. En el texto estaba actualizado en el 2015, pero yo estaba buscando y yo encontré una última, o sea, la última que yo Estación. encontré era como del 2022. La de aquí del país decía como resolución o algo así, 322, que la puedo compartir en el grupo. eh, y hablaba sobre los tipos de medicamentos según la función que hacen, entre otras cosas, para no ahondar. Rainelis, ¿sí? Muy bien, excelente, Marlene. Sí, también estábamos continuando con el aporte de mi compañera, también estábamos trabajando con las formas farmacéuticas, que hay varias, están las sólidas, las líquidas, las gaseosas y las semisólidas. También estuvimos trabajando con las vías de administración, y también estuvimos viendo las recetas y, o sea, los medicamentos con receta y sin receta, que son los de venta libre, entre otras cosas más. Me llamó mucho la atención las formas de administración y los tipos de, o sea, la clasificación de medicamentos, que son los genéricos y los comerciales. No sabía, o sea, antes yo me preguntaba por qué hay medicamentos que, por ejemplo, acetaminofén por aquí, acetaminofén por allá. Pero entonces yo veía que otros medicamentos no tenían como un nombre así, sino como un nombre súper raro. Y ahora yo entiendo qué es por qué se dan ese tipo de cosas, que no tienen el nombre o sea, ¿cómo que se dice? Con lo que La lo sustancia hacen. activa, que tienen sustancia activa, pero nombres Ajá, comerciales y casas comerciales diferentes. exactamente. Y nada, ese es mi aporte, maestra. Excelente. Bueno, vamos entonces a entrar. Muy bien. Se ve que han trabajado lo que es el tema. Este tema es muy importante porque le va a ayudar a ustedes a trabajar directamente con los fármacos, teniendo en cuenta su acción terapéutica y las acciones con el fin que se va a dispensar dicho fármaco o sustancia. También van a tener en cuenta y vamos a ver lo que es la vía de administración, por qué se utilizan las diferentes vías de administración y dentro de ella también vamos más adelante a trabajar lo que es la acción eh, y absorción de esos fármacos. Disculpa, maestra, también estuvimos viendo, y disculpe que no levante la mano, también estuvimos viendo lo que son las dosis. Y Las eso fue dosis un de tema los medicamentos. que fue muy nutritivo, porque en una ocasión, y disculpen que lo mencione, que yo sé que quizás aquí no se haga ese tipo de cosas, pero en una ocasión yo tenía mucha gripe, estaba muy congestionada y tenía mucha tos. Entonces yo me tomé un frasco completo de jarabe en menos de 8 horas. ¿Y Yo cuáles sentía fueron los síntomas? taquicardia, sentía Eso viene taquicardia. siendo, los síntomas vienen siendo las reacciones adversas del Sí, medicamento. yo sentía taquicardia, como que se me aceleraba el corazón, como que me sentía muy rara y temblaba y todo ese tipo de cosas. Y yo, ahora con ese tema, dije, esto fue lo que me pasó.
Aquí vemos lo que es el objetivo de este módulo, que al finalizar, los participantes estarán en la capacidad de manejar las terminologías médicas y farmacéuticas con la finalidad farmacológica, teniendo en cuenta las aplicaciones y operaciones de fundamentales en la dosificación y concentración de dichos fármacos acorde a las normativas y procedimientos de las normas. Al finalizar el módulo de aprendizaje, los participantes estarán en la capacidad de manejar las acciones y propiedades de los productos farmacéuticos de ventas libres, acorde con las técnicas y normativas farmacéuticas. Este módulo, como pudimos visualizar en la parte virtual que hemos trabajado, y vamos a trabajar, tiene una duración de 60 horas, que inició el miércoles y finaliza creo que para el 12, algo así, no sé. No me acuerdo muy bien, pero debe tener una duración de 60 horas. Y nosotros tenemos una duración de módulo de 5 horas, porque comienza de 7 a 1 de la tarde. Son 5 horas. Vamos a tener en cuenta en este módulo, aparte de lo que hemos trabajado y hemos visto, que la farmacia es una ciencia y práctica de la preparación y conservación de aquellas presentaciones y disposición de medicamentos. También da lugar a lo que es la preparación, dispensación y venta de aquellos productos para farmacia y medicinales. Tipos de farmacia que siempre hay que tener en cuenta. ¿Cuántos tipos de farmacia podemos encontrar y visualizar? Vemos las farmacias industriales, que son los laboratorios, las farmacias comunitarias, que son las semiprivadas, tenemos las farmacias públicas, conocidas como botica, y las farmacias privadas per se. Dentro de lo que es la farmacia industrial, podemos visualizar que son aquellas farmacias que incluyen lo que es o involucran lo que es la investigación y producción, empaque y control de calidad de los fármacos. ¿Para qué? Para que puedan ir al mercado y tengan una venta de los productos farmacéuticos. La farmacia industrial va a trabajar correspondiente a las compañías farmacéuticas, en particular para abogar a aquellos usos de aquellos productos, así como lo que es la información de los profesionales sobre la acción y beneficio de dicho fármaco. Tenemos lo que es la farmacia pública, que son aquellos establecimientos de tipo estatal que van a expensar o dispensar aquellas comercializaciones de medicamentos a un precio mucho más barato del mercado farmacéutico. Suele ser administrado por el gobierno o por el municipio, considerando como una ayuda social prestada por el Estado. Dentro de ellos podemos encontrar aquellas medidas paulatinas que se le brinda a la comunidad y la seguridad de aquellos ingresos en el país. Dentro de ellos tenemos unas ventas que están normativamente sujetas a ciertas condiciones de venta relacionadas con la cantidad y adquisición de aquellos productos con la finalidad de evitar la reventa o estabilizar lo que es el mercado de una economía libre. Tenemos las farmacias privadas, que dentro de las farmacias privadas adquieren, pueden cuestionar o conservar lo que son los medicamentos y principios activos de los medicamentos
prefabricados de productos sanitarios. Pueden elaborar y dispensar lo que es la fórmula magistral, que lo pudimos visualizar anteriormente, y dispensar lo que son los fármacos, brindando lo que es la información completa de dicho producto. Tenemos lo que es la farmacia comunitaria. Dentro de ella nos dice que internacionalmente se define como una farmacia que tiene la vocación de servir hacia la comunidad, hacia un entorno social y los pacientes que necesitan los medicamentos para tratar las enfermedades con seguridad y calidad y eficacia. Objetivos, otros tipos de farmacia. Tenemos lo que son las farmacias hospitalarias y las farmacias clínicas. Dentro de las farmacias hospitalarias tienen como misión apoyar lo que es la actividad clínica quirúrgica de los hospitales, añadiendo lo que es el valor del proceso de atención a los pacientes mediante una atención farmacéutica más especializada, con la investigación y utilizando aquellos medicamentos y fórmulas de recursos humanos. Y la farmacia clínica no es más que aquella disciplina de la ciencia de la salud, de la industria farmacéutica, que va a proporcionar la atención al paciente. Dicha disciplina optimiza lo que es la terapia con los medicamentos y provee lo que es la salud y el bienestar, bienestar y la prevención de las enfermedades. Otras farmacias auxiliares. Dentro de ellas son aquellas personas que utilizan ciertas operaciones de dispensación y venta de distribución farmacéutica, o aquellas personas que se encargan de ayudar al farmacéutico a las tareas tales como la recepción, atención al cliente, preparación de las fórmulas magistrales, pedidos de laboratorio, entre otros. O sea, que puede ayudar al farmacéutico en el ámbito del trabajo. Función de la farmacia. Tiene como función interpretar lo que son las recetas médicas, la dispensación de dichos medicamentos, la facturación sobre las obras sociales y control de los stocks y pedidos como la droguería, que son las diferentes farmacias. Aquí vamos a ver el concepto de medicamento, que también lo pudimos trabajar anteriormente, que no es más que un compuesto químico que se utiliza para curar, detener, prevenir una enfermedad y aliviar aquellos síntomas que pueden llevar a un diagnóstico de una enfermedad. Dentro de los tipos de medicamentos podemos encontrar aquellos medicamentos genéricos, comerciales y esenciales. Vamos, ¿qué me ayuda aquí con los tipos de medicamentos genéricos? Yo, maestra. ¿Me Vamos. escuchan? Sí, Doris, vamos. El medicamento genérico es un medicamento que basa su autorización en la demostración de bioequivalencia con un medicamento previamente autorizado y para el que ha expirado el periodo de protección de datos. ¿Sigo? Sí, Son aquellos para los cuales no ha expirado su patente de marca y son comercializados con un nombre diferente. Tanto un medicamento genérico como el de marca deben ser exactamente iguales en calidad, eficacia y seguridad. Son los que cubren las necesidades sanitarias primarias de la población y que en sistema de salud y que en sistemas de salud que funcionen correctamente deben estar disponibles en todo momento en la forma farmacéutica adecuada, con garantía de calidad y a precios que los particulares y la comunidad puedan. pueden así mismo. Dentro de lo que son los nombres genéricos, vamos a ver aquellos medicamentos que tienen bioequivalencia, que no es más que aquella sustancia
que tuvieron lo que es la investigación necesaria para poder salir al mercado dicho producto, que ya está preautorizado. Y dentro de los nombres comerciales no es más que aquellos medicamentos que tienen la sustancia activa o lo bioequivalente, pero con diferentes nombres y diferentes casas comerciales. Y los esenciales no es más que aquella forma que se utiliza para poder dispensar esos medicamentos que están conformados tanto como genéricos y comerciales para que puedan llegar a, a que puedan tener una calidad y precio que pueda favorecer a la comunidad y al área sanitaria dentro de lo que es una población en cuanto a la salud. ¿Sí, Dol? Vamos, Dari. Sí, maestra. Con relación a esa parte de la bioequivalencia, al leerlo me causó un poco de intriga. Cuando hablamos de la bioequivalencia de un medicamento, nos referimos a esa información de que debe de contener ambos medicamentos el mismo principio activo y causar o sea, generar el mismo placebo, la misma sensación de sanidad al tomar el medicamento. Cuando hablamos de bioequivalencia, tiene lo que es la misma sustancia activa, pero sí tiene como el vehículo o el motor para que pueda actuar dicha sustancia. Asimismo, tiene como un placebo para que pueda actuar un poquito más rápido el medicamento. No te escucho, Doris. Si puede hablar un poquito más alto. No, maestra, era solamente está ahí. Bueno, seguimos. Y pues vamos a ver lo que es la característica de los medicamentos que debo tener en cuenta. Dentro de la característica es el nombre comercial o el nombre genérico de dicho medicamento, la forma farmacéutica, que es como viene, dentro de su forma, si viene sólida, si viene líquida, si viene semisólida, y dentro de ello cómo se pueden encontrar. La indicación terapéutica, que es cómo va a estar indicado dicho fármaco o sustancia, si va a ser por vía oral, cuántas veces le tocaría y cuál es el preámbulo para que pueda actuar dicho fármaco, si va a actuar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 12 o cada 24 horas. Su principio activo no es más, como hemos tratado de un inicio, que es el nombre del medicamento. Esa es la sustancia activa. ¿Cómo se llama el medicamento en sí? Y la indicación terapéutica general, que es con la finalidad que va a actuar el medicamento. Aquí hablamos, dentro de las generales, es para qué se va a utilizar. Si es analgésico, es para analgésico. Si es para antiinflamatorio, para antiinflamatorio. Si es para área cardíaca, para cardíaco. Esa es la acción terapéutica general de dicho medicamento. La finalidad que va a actuar dicho fármaco. Tenemos las contraindicaciones, que son los efectos que van a impedir que dicho fármaco cumpla la finalidad de curar, aliviar o mejorar la enfermedad. Las contraindicaciones no es más aquellos medicamentos que uno hace resistencia a los fármacos o aquellas personas que están embarazadas, niños pequeños o una patología asociada que no se puede medicar a los pacientes. Tenemos lo que es la prescripción y restricción según el uso durante el embarazo y la lactancia. Tenemos aquí lo que es las reacciones secundarias o adversas, que ya, como dijo nuestra compañera, ella se tomó un medicamento y dentro de eso le produjo reacciones secundarias y adversas, que no es más que son esos
reacciones que los medicamentos tienden a producir, pero va a depender la gravedad de la reacción. Normalmente todos los medicamentos deben producir lo que es picazón, lo que llamamos prurito, puede producir náusea, mareo, que son los vértigos, puede producir dolor de estómago, puede producir orina con sangre, puede producir heces fecales con sangre, hematuria y otras reacciones adversas. Dolor de cabeza, que es la cefalea, y dentro de ello también malestar general, como decaimiento, sueño, pesantez, entre otros. Tenemos lo que son las interacciones medicamentosas, que son aquellos tipos de medicamentos o reacciones que pueden producir teniendo en cuenta un daño colateral. Y alteraciones según la prueba de laboratorio es donde podemos visualizar que por tomar ciertos fármacos muy frecuentes podemos encontrar una alteración de dicho laboratorio. Y la dosis y vía de administración, que la vamos a ver más adelante, para poder seguir trabajando lo que es la dosificación y la vía de administración para que vean dentro de la que podemos encontrar, lo que pudieron trabajar, cómo la podemos clasificar. Tenemos lo que es la presentación del laboratorio o otros laboratorios según el fármaco que vamos a dispensar o a entonces tenemos lo que es los nombres comerciales que podemos visualizar, que es el nombre del laboratorio que le dan al medicamento. Tenemos lo que son aquellos fabricantes, que son la entidad donde se produce a través de un proceso según la materia prima que pueden utilizar, los componentes o conjuntos según la sustancia que van a ser utilizada para producir dicho fármaco. Aquí vemos lo que es la dosificación, que es la cantidad de medida que se suministra a un paciente por cada toma. Ejemplo, dentro de ello, si yo tengo una persona que viene con un proceso gripal y dentro de esa indicación podemos visualizar el broncomucor que viene en jarabe, depende el peso y la edad, porque hay una tabla, depende el peso y la edad, se le da de 10 a 15 cc o mililitros cada 8 o 6 horas según la gravedad del proceso gripal que presenta. Si hablamos de un proceso gripal, pero congestivo, que encontramos lo que es una bronquitis, una neumonía, ya aparte de lo que es el jarabe, que va a limpiar lo que son las fosas nasales y lo que es el área pulmonar, pero hay un proceso infeccioso, debemos tratarlo con antibióticos. Un ejemplo, dentro de ellos tenemos lo que es la cefalosporina, que encontramos la cefalecina, podemos encontrar también lo que es las ampicilinas, que dentro de ellos los betalactámicos, que dentro de los betalactámicos podemos encontrar lo que son las amoxicilina, ampicilina, va a depender si es en jarabe, si es en niño de una edad per se, que también están estipuladas dentro de lo que es el prospecto, que es la hoja que traen todos los medicamentos, donde indica el nombre del medicamento, la sustancia activa, el laboratorio que es fabricado dicho medicamento, la acción terapéutica del medicamento, las reacciones adversas, el uso o posología que se va a tomar dicho medicamento, teniendo en cuenta la edad y el peso. Si hablamos de ampicilina, si es un adulto, se puede tomar según la gravedad una de 500 miligramos, que es la presentación, o la forma farmacéutica que viene en tableta. Se va a tomar una tableta cada 8 horas por 7 días.
siempre se pone por 7 días o 14 días porque un proceso gripal suele durar hasta 21 días. Cuando pasa después de 21 días, hay que buscar un proceso infeccioso. Por eso es que el proceso gripal va a variar, depende del sistema inmunológico de la persona. Puede durar hasta 7, 10 y 14 hasta 21 días. Aquí, como nos dice, que la dosis no es más que la medicación o la cantidad suministrada de medicamentos. Debemos tener en cuenta que nosotros mismos nos queremos siempre automedicar y para quitarnos o aliviar la molestia o dolor, ¿qué hacemos? Vamos. Aparte de Ranelis, que nos dijo que se bebió un frasco de jarabe. Si tenemos ahora mismo un dolor de cabeza, ¿cuánto acetaminofén o cuánta punta no tomamos? Vamos, chicos. ¿Cómo va a ser la Un dosis? acetaminofén, maestra. Un acetaminofén. Debemos tomarnos un acetaminofén, pero teniendo en cuenta que un acetaminofén, según mi peso y mi talla y mi edad, no me va a hacer el efecto correspondiente. En sentido figurado, en una hora prolongada. Se supone que si es un dolor de cabeza muy intenso, yo tengo que tomarme una tableta cada 4 a 6 horas hasta aliviar el dolor de cabeza o disminuya la gravedad del dolor o molestia de cabeza. Y si Por persiste, eso es que maestra, nos dice interna. aquí, dígame, Digo, y si persiste el dolor de cabeza, interna. tenemos que seguir tomándola. Si persiste el dolor de cabeza, debemos seguir tomando el medicamento. Normalmente se puede durar hasta 3 y 4 días. Cuando el dolor es muy persistente, que no disminuye el dolor de cabeza, entonces tenemos que tener en cuenta que debemos ir al especialista, al neurólogo, para evaluar que no sea solamente un dolor de cabeza, sino es una crisis migrañosa que nosotros estamos padeciendo. Porque un dolor de cabeza normalmente debe mejorarse en 24 horas. Tome lo que tome, debe mejorarse en 24 horas, pero si persiste más de 24 horas a 3 días, un dolor constante, molesto, entonces hay que diagnosticar o descartar que sea una migraña o una cefalea por tensión. Tenemos aquí los efectos adversos que pudimos visualizar, lo que son aquellos efectos que no interaccionan, o sea, que aparecen normalmente usando lo que son los ciertos medicamentos como profilaxis y diagnóstico dentro de ellos. También hay que tener en cuenta aquellos efectos que pueden producir como lo que es dolor de estómago, diarrea, fecales blanda, boca seca, somnolencia, entre otros síntomas como mareo, sudoración, sarpullido, que es el RATS, puede ser un estado anímico, entre otros. Aquí podemos ver también latidos cardíacos rápidos, que es taquicardia, y si lo encontramos muy lento, es bradicardia. Dentro de ella tenemos que tener en cuenta lo que es la fórmula de los medicamentos, que no es más que la prescripción continua o cuantitativa de aquellos componentes que contienen los medicamentos. Esto es clave para que para aquellos fármacos que puedan advertir sobre las contracciones o contraindicaciones de aquellas enfermedades alérgicas que podamos tener. Dentro de ello debemos tener en cuenta en el momento de lo que es el medicamento, lo que son el lote y las fechas de vencimiento, que lo tenemos que tener en cuenta porque al momento de hacer una dispensación o almacenaje de los medicamentos debemos tener en cuenta mucho eso, lo que es el número de lote y la fecha de vencimiento, que es una condición distinta según el número y la letra que se va a identificar
el medicamento o la partida de él. Dentro de ello también hay que tener en cuenta aquellos datos de laboratorio que son obligatorios. ¿Para qué? Para que esos datos sean complementarios, lo que es a la empresa o titular para el momento de tener ciertos medicamentos que están en vencimiento, poder reembolsarlo o devolvérselo a lo que es la empresa. Aquí también podemos visualizar que dentro de ello aquellos fármacos o laboratorios que lo elaboran partiendo de lo que es el medicamento, teniendo en cuenta lo que es la razón, el domicilio y la certificación de autorización de dicho medicamento. También dentro de los medicamentos, aparte de lo que hemos mencionado, hay que tener en cuenta lo que es el tracker, que son los envases donde vienen, o el cantón o la caja que tienen la etiqueta, los envases, dentro de ellos, aquellos que se pueden identificar medicamentos teniendo en cuenta lo que es el número y el código de barra. La presentación de los medicamentos, que no es más la descripción de la cantidad de comprimido, que pueden ser tanto en mililitros, miligramos o microgramos, que puede traer el envase. También pueden especificar si es de venta libre o por receta. Dentro de ello también debemos tener en cuenta las condiciones de conservación de los medicamentos que son específicos en caso de cuando son medicamentos requeridos que tienen una condición de conservación específica como una temperatura o una heladera, o sea que deben estar en nevera. Aquí nos dice que los medicamentos están constituidos por dos tipos de sustancias que lo hemos visto anteriormente. Dentro de ellas tenemos lo que es la sustancia activa, que es la sustancia responsable de ¿qué? De prevenir, tratar y curar la enfermedad. Y excipiente, que no es más aquella sustancia que se mezcla con la sustancia activa y puede llevar a construir el 90% de la composición total del medicamento. Nos dice que el principio activo es el componente que produce un efecto terapéutico en el medicamento. Aquí podemos tener en cuenta que el tiempo que debe tardar un producto en hacer efecto depende de varios factores. Dentro de ello es la formación farmacéutica, la característica de los productos, factores fisiológicos, tenemos lo que es la dosificación, teniendo en cuenta lo que es la edad, el peso, el sexo y la enfermedad. Aquí podemos visualizar lo que es el uso y aplicación de aquellos fármacos que van a variar dentro de ellos, que van a tener ciertos factores con la enfermedad que se va a tratar, la gravedad de la enfermedad, la edad del paciente, el peso del paciente, el sexo del paciente y aquellas enfermedades del paciente y otros medicamentos que se esté tomando durante el proceso de la aplicación del medicamento. Aquí vemos las instrucciones de su uso según el médico, que debemos tener en cuenta lo que es la toma correcta del medicamento, el medicamento según la indicación, la frecuencia que debe estar indicado dicho medicamento, no tomar los medicamentos si está embarazada o amamantando, no tomar los medicamentos si está tomando otros medicamentos que pueden producir reacciones adversas o producir daños colaterales. Y información a su médico o farmacéutico de cualquier reacción que puede producir el medicamento y suspenderlo al momento.
Aquí podemos visualizar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ya lo hemos visto anteriormente. ¿Quién me ayuda? Vamos, 2 personas aquí. ¿Quién me ayuda aquí a completar este trabajo? Vamos, aquí tenemos lo que es el nombre genérico. ¿Qué podemos encontrar aquí? Cuando hablamos de ese nombre genérico, vamos, El vamos, 2 ácido personas. acetil Vamos, Marta. salicílico. Tenemos el nombre genérico. Ácido acetil salicílico. Ajá, tenemos el ácido salicílico, que es el nombre genérico. Tenemos aquí el nombre comercial, que es Bayer. aspirina. Perdón, el nombre comercial es la aspirina, sí, el nombre comercial es la aspirina. El Bayer es el laboratorio. Ok. Aquí tenemos la caducidad, que no es más que la fecha de vencimiento. Aquí vemos La concentración. la concentración, que no es más. ¿Cuál es la concentración? Viene siendo aspirina de 500, ¿cuánto? 500 Miligramos. miligramos, sí, 500 miligramos. Así mismo. Y la forma de farmacéutica, ¿cómo es? En jarabe, ungüento, ¿cómo es? Tabletas. En tabletas. Aquí podemos visualizar que el nombre genérico no es más que el principio activo. O sea, que recuérdense que el principio activo es la sustancia que va a curar, a mejorar y aliviar los síntomas, ¿no ve? Vemos el nombre comercial, que no es más que la aspirina, que es el nombre que se le da por el laboratorio. Tenemos lo que es la forma de farmacéutica, que es la forma o la vía de administración. Tenemos la concentración, que es la cantidad de medida que tiene el medicamento. Y la caducidad es la fecha de vencimiento de dicho medicamento. Aquí vemos que aquí hablamos del ácido acetilsalicílico, que su nombre o laboratorio lo llama aspirina, del laboratorio Bayer, y podemos ver otra forma química del medicamento que podemos encontrar, el ibuprofeno, que no es más que la sustancia activa del producto. Aquí nunca se nos deben olvidar, eso es el pan de cada día de ustedes. La característica de cada uno de los medicamentos que ustedes van a tener en las manos, van a elaborar, van a dispensar, van a expendizar y a trabajar en las farmacias, deben tener en cuenta las características de los medicamentos. Dentro de ellos teniendo en cuenta el nombre comercial y el nombre genérico. La forma farmacéutica, la sustancia activa, el almacenamiento de dicho fármaco. Recuerden que todos los fármacos no se tienen a una temperatura ambiente, deben tener otra temperatura para poder tener una conservación. La dosificación o la dosis del medicamento, que es la forma cómo se va a tomar dicho medicamento. Dentro de la dosis, vuelvo y repito, encontramos, si es en tableta, puede ser una tableta al día, o cada 12 o cada 6 horas, por los días correspondientes que el médico determine. Si es en jarabe, podemos ver que puede ser de
Un cc hasta 15 cc va a depender del peso, la edad y el sexo del paciente, teniendo en cuenta los días que va a durar el medicamento. La vía de administración, que va a depender si es dentro de las vías encontramos si es vía oral, si es vía intramuscular, si es vía nasal, si es óptica, si es oftálmica, entre otros. La presentación del medicamento según el nombre del laboratorio o otros. Recuerden que la presentación es como viene. Si viene en tableta, ¿de cuánta cantidad de tableta o cuántos miligramos o mililitros o kilogramos tiene dicho medicamento? Si viene en tableta de 50, si viene de 10, si viene de 15, si viene de 100, si viene de 500 o viene de 1 gramo. Y si es en jarabe, ¿de cuántos mililitros viene el jarabe? Si es en supositorio, ¿cuánto es la presentación de ese supositorio? Las precauciones que debemos tener en cuenta, que son las reacciones adversas y los efectos secundarios que puede tener el medicamento. El lote, que debemos tener en cuenta lo que es la fecha de caducidad del medicamento. El fabricante, debemos tener en cuenta dentro de ello que debe estar legal, que debe tener su código de barra, debe tener lo que es la normativa de dicho fármaco, la fecha de vencimiento y la fórmula del medicamento, que es la que vimos anteriormente cuando pudimos visualizar el ibuprofeno, que todas las sustancias o medicamentos tienen su fórmula de farmacológica. Tenemos excipientes. Recuerden que ustedes van a trabajar mucho. ¿Por qué? Porque van a trabajar de ventas libres. Van a trabajar con los excipientes. Que los excipientes, dentro de ellas, son sustancias que tienen los medicamentos que son inactivos, que se añaden a aquellos medicamentos. ¿Para qué? Para darle forma o consistencia o mejorar una estabilidad o facilitar la vía de administración de dicho fármaco. El recipiente es donde viene, o sea, viene siendo, si viene en forma de grajea, tableta, si es en jarabe, si en supositorio, si es en suspensión, si es líquida, si es en gota. Esa es los excipientes donde van a venir los productos para dar una facilidad a la administración y mejorar lo que es la calidad del sabor y la apreciación de dicho fármaco. Tipos de excipientes. Aquí podemos visualizar, según el volumen, encontramos los diluyentes. Dentro de ellos pueden ser el almidón, la lactosa, la celulosa. Dentro de la unión encontramos las aglutinantes, que dentro de ella también podemos encontrar el almidón, la gelatina, providona, entre otros. Y desintegrantes, que son aquellos que pueden ser añadidos como el maíz, la crosacamelata de sodio, el carbonato de calcio, y tenemos los deslizantes, que dentro de ellos tenemos lo que es el magnesio, el talco, el aceite mineral, que pueden tener aquellas sustancias o fármacos. Tenemos aquellos sucralfatos, que son ciertas mezclas que se pueden utilizar, y tenemos lo que es el color del medicamento. Pudimos trabajar, que es lo que era coagulante. Una de ustedes me preguntó qué es coagulante o coadyuvante. ¿Quién fue? Está aquí. Me mandaron por el grupo, el grupo. Pero, ¿usted quiere decir coadyuvante o coagulante?
Coadyuvante no es más que aquella sustancia farmacológica utilizada para ayudar en el tratamiento de una enfermedad que proporciona el medicamento principal, entre otras cosas. Puede aumentar lo que es la potencia del principio activo del medicamento, haciendo ciertos efectos secundarios sean mínimos. Dentro de ellos podemos un ejemplo como lo que son aquellos medicamentos que vienen como para el cáncer. O sea, son efectos que producen, pero lo producen mínimo. O aquellos laxantes o sustancias que se van a hacer, que van a ser realizadas. Hay una pregunta, si me la pueden leer y decírmela, te lo agradecería. Yo, profe, la puedo leer. Sí, dígame. Los coadyuvantes son sustancias farmacológicas o no utilizadas para ayudar el tratamiento de una enfermedad y que se proporciona junto con un medicamento principal. Puede, entre otras cosas, aumentar la potencia del medicamento principal o hacer que los efectos secundarios disminuyan. Exactamente, eso es lo que estamos tratando. Dentro de esos coadyuvantes podemos también encontrar en aquellos químicos o sustancias que se utilizan para hacer estudios muy específicos, como los rayos X o tomografía o resonancia, que necesitan aquellas sustancias que son tóxicas, pero van a ser mínimas en el cuerpo al momento de hacer el estudio. ¿Sí, Dari? Una pregunta, maestra. ¿Un excipiente también puede ser un ayudante? Como por ejemplo los sobres de té que compramos derivados de otros medicamentos que tienen sabor a limón, o algunos medicamentos para niños que tienen colorantes y sabores artificiales. Exactamente. Aquí eso podemos también visualizarlo. Esta es una tarea que le voy a dejar a ustedes para visualizarla en el próximo encuentro. Ya ustedes lo van a tener ahí. Van a decir o a socializar cuáles son los diluyentes, aglutinantes, lubricantes, entre otros. Eso es para desarrollar y vamos a tratar en el próximo encuentro. Tenemos aquí lo que es el prospecto de los medicamentos. Señores, siempre hay que orientarle al paciente, visualizar el prospecto. ¿Por qué? Porque aunque nosotros le orientemos, le informemos, le prescribamos cómo debe tomarse el medicamento, nunca van a aprender. Ellos deben de visualizar, leer e interpretar lo que es el prospecto para que puedan tener el medicamento y tener en cuenta lo que son aquellas indicaciones, precauciones, contraindicaciones o reacciones adversas que puede producir el medicamento. Porque hay pacientes que tienen procesos o enfermedades de riñón o de hígado y tienden a prescribirle o a pedir una sustancia o medicamento que puede ser colateral para ese paciente. Siempre hay que tener en cuenta de orientarles sobre el prospecto y nosotros como farmacéutico también debemos tener en cuenta que al momento de dispensar cualquier medicamento debemos preguntarle, ¿usted padece de algo? Cuando nosotros, los médicos, preguntamos, Dari, ¿usted padece de algo? No, doctora, yo no padezco de nada. Seguro, no, yo no padezco de nada. A mí me operaron una cesárea porque tengo dos muchachos. Ay, cuando yo le digo a Dari, Dari, ¿a ti te da dolor de cabeza?
Sí. Y la veo con lente. ¿Tú usas lentes? Sí. ¿Tú tienes miopía o astigmatismo? Ajá. Dolor de estómago. Ah, yo sufrí de gastritis. Ah, yo tuve un tratamiento hace 3 meses de Helicobacter pylori. Ah, me operaron hace 3, 4 años de apendicitis. Yo le estoy preguntando. Una cosa que tú padezcas de algo, o una enfermedad, una patología al momento, pero tú padeciste, tú tienes secuelas de reacciones o patologías o enfermedades que pueden colapsar o llevar a un fármaco a que produzca un daño colateral. Por eso hay que tener en cuenta. Yo he tenido participantes que me dicen, ay, profe, no, yo trabajo en una farmacia de tal hora a tal hora. Y han llegado pacientes con dolor de cabeza. Y me dicen que le dé un omeprazol. Y digo, pero el omeprazol, me dicen, pero el omeprazol no es para el dolor de cabeza. Sí, 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 yo lo digo con una Coca-Cola y me lo bebo y eso se me quita. Siempre ustedes como farmacéuticos están ahí para orientar, persuadir y prescribirle al paciente el uso o la dosificación del fármaco. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de tratar el uso de los medicamentos según lo prescrito por el médico, teniendo en cuenta su uso racional, que implica lo que es la responsabilidad del profesional que va a prescribir el medicamento o el farmacéutico? Dentro de ello tenemos que tener en cuenta la prescripción, que son las capacitaciones, la falta de información sujeta sobre los medicamentos y la creencia equivocada sobre la eficiencia del medicamento. Dentro de ello tenemos que tener en cuenta también lo que son los pacientes que tienen cierta desinformación sobre los medicamentos. Da lugar a lo que es el trabajo del medicamento, el sistema de suministro y el reglamento de lo que es la dispensación de aquellos medicamentos no esenciales, teniendo en cuenta lo que es la distribución, que es la promoción que se le da a dicho fármaco. Aquí tenemos lo que es la consecuencia del uso racional. Lo vamos a dejar hasta aquí. Dudas, sugerencias, inquietudes por ahora. Vamos, chicos. Dudas. Dudas, chicos, inquietudes. Por mi parte no, maestra, todo claro. Gracias, Tori. Bueno, que descansen. Nos vemos en el próximo encuentro. Nos quedamos lo que es la secuencia del uso racional. Vamos a seguir trabajando lo que es los medicamentos. Recuerden que tienen una asignación que es relacionado con los diluyentes de los fármacos. Que descansen. Buenas noches. Buenas Igual, maestra, feliz noche.